¿Quieres ser rico y libre? Entonces bienvenidos a este video transformador. Descubre los 4 cuadrantes financieros, cómo escapar de la carrera de la rata y alcanzar la libertad financiera. Si quieres aprender los secretos de los millonarios, no te pierdas este video, donde te voy a contar los 15 aprendizajes más importantes del libro El cuadrante del flujo de dinero de Robert T. Kiyosaki. Este libro te abrirá los ojos y te mostrará cómo puedes cambiar tu mentalidad y tu educación financiera para crear tu propio destino. Así que prepárate, porque lo que vas a ver a continuación puede cambiar tu vida para siempre. Empecemos. 1. Cuadrantes. Existen 4 cuadrantes en los que se puede clasificar a las personas según cómo obtienen sus ingresos. En el libro, Kiyosaki presenta 4 cuadrantes que representan las fuentes de ingresos de las personas: empleado, E, autoempleado, A, dueño de negocio, D, e inversionista, I. Cada cuadrante tiene sus propias características, ventajas y desventajas, y requiere de diferentes habilidades y mentalidades. El objetivo es pasar del lado izquierdo, E y A, al lado derecho, D e I, del cuadrante, donde se puede generar más dinero con menos esfuerzo y tiempo. Por ejemplo, un empleado trabaja para una empresa y recibe un salario fijo, mientras que un inversionista invierte su dinero en activos que le generan ingresos pasivos. 2. Los empleados. Buscan la seguridad y la estabilidad de un trabajo fijo, pero dependen de un jefe y de un horario. Los empleados cambian su tiempo por dinero, y si quieren ganar más, tienen que trabajar más horas o buscar otro trabajo que les pague mejor. Los empleados tienen poca libertad financiera y están sujetos a los impuestos y a las condiciones del mercado laboral. Por ejemplo, un profesor trabaja para una escuela y recibe un sueldo mensual, pero tiene que cumplir con el plan de estudios y el calendario escolar. 3. Los autoempleados. Quieren ser sus propios jefes y hacer las cosas a su manera, pero siguen cambiando su tiempo por dinero. Los autoempleados trabajan para sí mismos, pero no tienen un sistema o un equipo que les permita delegar o automatizar sus tareas. Los autoempleados tienen más libertad personal que los empleados, pero también más responsabilidad y riesgo. Los autoempleados tienen que estar constantemente actualizando sus conocimientos y competencias para mantenerse competitivos. Por ejemplo, un médico trabaja por su cuenta y cobra por cada consulta, pero tiene que invertir en su formación continua y en su equipo médico. 4. Los dueños de negocio. Crean sistemas o equipos que trabajan para ellos, generando ingresos sin depender de su presencia o de su tiempo. Los dueños de negocio tienen una visión a largo plazo y buscan crear valor para sus clientes y para la sociedad. Los dueños de negocio tienen más libertad financiera que los empleados y los autoempleados, pero también más desafíos y responsabilidades. Los dueños de negocio tienen que liderar, innovar y gestionar sus negocios con eficiencia. Por ejemplo, el fundador de Microsoft, Bill Gates, creó una empresa que produce software que es usado por millones de personas en todo el mundo, generando ingresos millonarios sin necesidad de que él esté involucrado en cada operación. 5. Los inversionistas. Hacen que su dinero trabaje para ellos, invirtiendo en activos que les generan ingresos pasivos. Los inversionistas tienen la libertad financiera más alta de todos los cuadrantes, ya que pueden vivir de sus rentas sin tener que trabajar. Los inversionistas tienen un alto nivel de educación financiera y saben cómo aprovechar las oportunidades del mercado. Los inversionistas tienen que asumir riesgos calculados y diversificar sus inversiones para protegerse de las fluctuaciones económicas. Por ejemplo, Warren Buffett es uno de los inversionistas más exitosos del mundo, que ha acumulado una gran fortuna invirtiendo en acciones de empresas sólidas y rentables. 6. Cambio de cuadrante. Para pasar del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante se necesita cambiar la mentalidad y la educación financiera. Muchas personas se quedan en el lado izquierdo porque tienen creencias limitantes sobre el dinero, el trabajo y el riesgo. Para pasar al lado derecho se necesita tener una mentalidad emprendedora e inversora, que busque crear valor, generar ingresos residuales y aprovechar el apalancamiento.
También se necesita tener una educación financiera que permita entender los conceptos básicos de las finanzas, como el flujo de caja, los activos, los pasivos, los ingresos, los gastos, las inversiones, los impuestos, etc. Por ejemplo, una persona que quiere pasar de empleado a dueño de negocio tiene que aprender a crear un sistema o un equipo que le permita delegar o automatizar sus tareas y a gestionar sus finanzas con criterio. 7. El flujo de caja. Es la diferencia entre los ingresos y los gastos y determina la salud financiera de una persona o de un negocio. El flujo de caja puede ser positivo, negativo o neutro, dependiendo de si los ingresos son mayores, menores o iguales a los gastos. El objetivo es tener un flujo de caja positivo y creciente que permita acumular riqueza y alcanzar la libertad financiera. El flujo de caja se puede mejorar aumentando los ingresos, reduciendo los gastos o haciendo ambas cosas. Por ejemplo, una persona que tiene un flujo de caja negativo puede mejorar su situación buscando fuentes adicionales de ingresos, como un trabajo extra o un negocio paralelo, o reduciendo sus gastos innecesarios, como el consumo de lujo o el pago de intereses. 8. Los activos. Son bienes o derechos que generan ingresos o aumentan de valor con el tiempo. Los activos son la clave para alcanzar la libertad financiera, ya que permiten obtener ingresos pasivos o residuales, es decir, ingresos que no dependen del tiempo o del trabajo de una persona. Los activos pueden ser de diferentes tipos, como bienes raíces, acciones, bonos, negocios, marcas registradas, derechos de autor, etc. Por ejemplo, una persona que compra un apartamento y lo alquila está generando un ingreso pasivo por concepto de renta. 9. Los pasivos. Son obligaciones o deudas que generan gastos o disminuyen el valor con el tiempo. Los pasivos son lo contrario a los activos, ya que consumen el dinero y el flujo de caja de una persona. Los pasivos pueden ser de diferentes tipos, como hipotecas, préstamos, tarjetas de crédito, impuestos, etc. Por ejemplo, una persona que compra un carro a crédito está generando un pasivo por concepto de intereses y depreciación. 10. La diferencia entre los activos y los pasivos. El autor explica la diferencia entre activos, que generan ingresos, y pasivos, que generan gastos. Los activos ponen dinero en tu bolsillo y los pasivos lo sacan. Esta es una regla simple pero poderosa para distinguir entre lo que es un activo y lo que es un pasivo. Muchas personas confunden los dos conceptos y creen que tienen activos cuando en realidad tienen pasivos. Por ejemplo, una persona que compra una casa para vivir en ella cree que tiene un activo, pero en realidad tiene un pasivo, ya que tiene que pagar impuestos, mantenimiento, servicios, etc. 11. La clave para construir riqueza. Esta es adquirir más activos y reducir o eliminar los pasivos. Esta es la fórmula básica para mejorar el flujo de caja y acumular patrimonio. Una persona que quiere alcanzar la libertad financiera, tiene que enfocarse en comprar o crear activos que le generen ingresos pasivos suficientes para cubrir sus gastos y sus deseos. Al mismo tiempo, tiene que evitar o minimizar los pasivos que le consumen su dinero y su flujo de caja. Por ejemplo, una persona que quiere retirarse temprano tiene que invertir su dinero en activos como bienes raíces, acciones o negocios, y evitar endeudarse con pasivos como préstamos o tarjetas de crédito. 12. Los impuestos. Aprender a reducir las cargas fiscales de manera legal y eficiente es fundamental para aumentar la riqueza. Los impuestos son una forma de transferir el dinero del lado izquierdo al lado derecho del cuadrante. Son una realidad inevitable en la sociedad actual, pero afectan de manera diferente a las personas según el cuadrante en el que se encuentren. Los empleados y los autoempleados son los más afectados por los impuestos, ya que pagan una alta tasa sobre sus ingresos brutos. Los dueños de negocio y los inversionistas son los menos afectados por los impuestos, ya que pagan una baja tasa sobre sus ingresos netos o tienen beneficios fiscales por sus inversiones. Por ejemplo, un empleado que gana $100,000 al año puede pagar hasta un 40% de impuestos sobre su salario bruto, mientras que un inversionista que gana $100,000 al año puede pagar solo un 15% de impuestos sobre sus ganancias de capital.
13. El apalancamiento. Es la capacidad de hacer más con menos. El apalancamiento es una herramienta poderosa para multiplicar los resultados sin aumentar los recursos. El apalancamiento se puede aplicar de diferentes formas, como el apalancamiento financiero, el apalancamiento del tiempo, el apalancamiento del conocimiento, el apalancamiento de las relaciones, etc. Por ejemplo, un dueño de negocio puede usar el apalancamiento financiero para pedir un préstamo y expandir su negocio, el apalancamiento del tiempo para delegar o automatizar sus tareas, el apalancamiento del conocimiento para aprender de otros expertos y el apalancamiento de las relaciones para crear alianzas estratégicas. 14. La educación financiera. Es la habilidad de entender y manejar el dinero. La educación financiera es una de las habilidades más importantes para el éxito y la felicidad en la vida, pero también una de las más ignoradas y descuidadas. La educación financiera no se enseña en las escuelas ni en las familias, y muchas personas carecen de los conocimientos básicos para tomar decisiones inteligentes sobre sus finanzas. La educación financiera se puede aprender y mejorar a través de la lectura, el estudio, la práctica y la experiencia. Por ejemplo, una persona que quiere mejorar su educación financiera puede leer libros como El cuadrante del flujo de dinero, asistir a cursos o seminarios, practicar con simuladores o juegos, y experimentar con inversiones reales. 15. La libertad financiera. Es el estado en el que los ingresos pasivos superan los gastos. La libertad financiera es el sueño de muchas personas, pero la realidad de pocas. La libertad financiera significa tener el control total sobre el tiempo y el dinero, y poder hacer lo que se quiere, cuando se quiere y con quien se quiere. La libertad financiera se logra cuando los ingresos pasivos generados por los activos son mayores que los gastos necesarios para mantener el estilo de vida deseado. Por ejemplo, una persona que quiere alcanzar la libertad financiera tiene que calcular cuánto dinero necesita para vivir al mes y luego crear o comprar suficientes activos que le generen ese dinero sin tener que trabajar. Espero que hayas disfrutado de este video y que hayas aprendido algo nuevo. Te invito a que leas el libro El cuadrante del flujo de dinero de Robert T. Kiyosaki, donde encontrarás mucha más información y consejos prácticos para mejorar tu situación financiera y alcanzar la libertad financiera. También te invito a que veas el video que aparece en pantalla, donde encontrarás más consejos financieros que te llevarán a esa libertad financiera que te mereces. No olvides suscribirte a mi canal, darle like al video y compartirlo con tus amigos. Gracias por tu atención y hasta la próxima.